Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. Presenta relatos del lado B, relatos de suscriptores, la secta en la universidad. Pues hace tiempo que me llegó esta historia que nos comparte un amigo al que le llamaremos Eric. Me lo contó entre muchas historias que le pasaron cuando él estudiaba en una prestigiosa universidad al norte del país, una de las más caras. Voy a cambiar algunos detalles para que, por seguridad, por cualquier cosa, pero quiero platicarles que a raíz de esta experiencia, a quien le agradezco mucho la confianza, pues tuvo todavía muchas secuelas, muchos problemas, todavía está en tratamiento para poder superar las cosas que vivió en esta escuela. Bueno, pues la historia empieza así. Nuestro amigo tiene una afinidad muy especial por practicar determinado deporte que le abrió mucho las puertas para poder obtener una beca en una prestigiosa universidad, como les acabo de comenzar. Y bueno, pues la historia empieza así. Hola, quisiera pedirte que cambiaras por seguridad muchos de mis datos. Esta historia comenzó cuando ingresé a esta escuela, que me quedaba retirada, por lo tanto tuve que cambiarme de casa al centro de una ciudad y bueno, pues yo rentaba un departamento ahí. Se me hizo muy complicado todo porque el ambiente era pues muy pesado. Había personas que evidentemente tenían o pertenecían a familias con muchos ingresos y su actitud pues era bastante prepotente y pesada. El ambiente era totalmente competitivo, no solo entre compañeros, sino también los profesores fomentaban un ambiente donde había, pues sí, bastante bullying, bastante discriminación, sobre todo a quienes estábamos becados. Era un grupo además muy cerrado, los que tenían y los que no. Y los que tenían pues se sentían con derechos de hacer y deshacer en la escuela. Los profesores no se metían, pero también influían mucho en esto. Bueno, yo iba a estudiar y me concentraba en eso a pesar de cosas que yo veía muy raras. Esa historia empezó muy extraño. Resulta que yo tenía muy pocos amigos, como les digo, no me metía con nadie y aún así, pues casi nadie me hacía caso ni nadie se metía tanto conmigo, hasta eso. Pero empecé a tener de repente un extraño sueño. Y es ahí donde toda la historia comienza. Empecé a soñar que, como siempre, yo me quedaba hasta tarde porque tenía mi última clase a las 10 y a veces, bueno, me quedaba un poco para platicar, fumar y demás. Y ya después pues me iba, ¿no? Me iba caminando porque yo no tenía automóvil ni nada, o a veces me daban un aventón. Bueno, pues en esa ocasión, en mi sueño, por alguna razón yo salía y en vez de irme pues al pasillo central como siempre, por alguna razón que no recuerdo, me fui hacia una parte central, el patio central, y me llamó la atención que había ahí como muchos sonidos, mucha gente platicando y se veía una fogata. La verdad es que no le di mucha importancia, pero empecé a ver que estaban en esa fogata y yo decía, bueno, pues ¿qué estarán haciendo? Me acuerdo era un viernes, ¿por qué no me habrán invitado? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, esa ocasión pues pude presenciar que había varias personas de la administración de la escuela que yo conocía, de los trabajadores, pero sobre todo había muchos de los alumnos que estaban ahí de mi salón, otros que conocía por los pasillos. Todos traían una capa negra y estaban recitando algo que la verdad no recuerdo que haya sido.
solo estaban diciendo cosas y así. Y de repente yo estaba como en la esquina de este patio central, pues mirando así, pues sí, de chismoso. Cuando pues veía que entre las personas que estaban ahí jalaban a un profesor y le empezaban a rociar con unos líquidos de cierto color rojo y lo empezaban a jalonear, y ahí fue donde se me hizo muy extraño. Después veía que jalaban a otros 2 personas que trabajaban en la administración y también que les echaban estos líquidos, y veía como pues con una daga lastimaba, ¿no? Eso fue todo lo que yo alcancé a ver, porque en eso sentí que me jalaban a mí hasta atrás, o sea, me inmovilizaban de los brazos y me decían: ¿qué estás viendo? ¿Qué estás ahí de chismoso? Y eso era todo. Eso es todo lo que recuerdo. Me desperté muy agitado, mi sueño era totalmente real, pero bueno, era eso, un sueño. Me desperté, me dolían mucho los brazos, extrañamente tenía bastantes moretones, pero como yo les digo, yo practico un deporte, así que, bueno, pues digamos que lo asocié con eso, pues tal vez en los entrenamientos o algo así, no me di cuenta. Bueno, regresé yo en la mañana, me desperté, eso fue un viernes, hice mi vida, sábado y domingo me sentía mal. Pero lo asocié a, bueno, los entrenamientos, los horarios de la escuela, y como yo vivía solo, pues realmente no había nadie que me ayudara, así que nada más me compré algo en la tienda y me volví a acostar. Todo el fin de semana lo pasé acostado. El lunes que ya me presenté a la escuela noté algo extraño, todos hablaban como a mis espaldas. Tenía yo que hacer un trabajo por equipo y todos me aventaban las cosas y yo decía: ¿pero por qué? Incluso con alguien con quien yo solía platicar. Les digo, yo estaba acostumbrado al ambiente, pero a partir de ahí empezaron me jalaban la mesa, me tiraban. Tenía yo una laptop que yo llevaba y en una ocasión prácticamente pasaron y casi me la tiran. Empezaron a hacerme realmente bullying y ya estábamos grandes en la universidad. Y yo decía: ¿pero por qué? Ahora sí, bueno, no era el más popular, pero pues no se metían conmigo. Fue entonces que empecé a tener más sueños. Y entonces yo decía: bueno, pues son sueños y ya pesadillas por el estrés y todo. Pero ¿se acuerdan? Les comenté, había un maestro que yo veía que habían lastimado. En total eran 3 personas. Y luego escuché la noticia que ese profesor había tenido un accidente. Pues dije: no, pues qué extraño, ¿no? En el transcurso de ese mes, a esas 3 personas con las que yo había soñado, que les habían jaloneado y demás, tuvieron extraños accidentes. 2 de ellos, y uno dijeron que había sido un tema de salud, pero perdieron la vida. Pues la verdad es que yo dije: bueno, pues qué extraño, ¿no? No se lo platiqué a nadie porque básicamente me quedé muy aislado. Pero empecé a tener más sueños y más sueños similares. Sueños donde yo veía otra vez gente en una fogata, gente rezando, y donde de repente me aventaban a mí y yo empezaba a gritar en un estado de miedo, y otra vez me venía y me despertaba. Me pasó varias veces. Y bueno, pues llegué a pensar que a lo mejor tenía, pues, que yo veía películas de miedo y el estrés, en fin. Pero luego empezó a ponerse todo más raro, porque me asomaba y, por ejemplo, veía que había coches que estaban estacionados, sentía que me seguían. Y yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué me están siguiendo? Iba yo caminando en la calle y pues yo no tengo como dinero que me quisieran asaltar o algo. Fue tanta la presión que me fui con mi familia, teniendo un espacio, y me di cuenta que también ahí me estaba siguiendo. Fue algo muy extraño, pero mi familia pensaba que yo tenía algún desorden paranoico o algo así, porque nunca me creyeron y me decían: pues solo son pesadillas por el estrés.
Después me di cuenta que empecé a tener marcas en mi cuerpo después de estos extraños sueños. Marcas como de quemaduras, pero yo no recordaba que me hubiera quemado con nada, o como si me hubiera cortado, de repente que me cortaba la mano, cosas así que yo no recordaba de qué era. Pero hasta ese momento yo estaba seguro de que solo eran sueños. Bueno, la cosa empezó a pasar que en mi escuela empezaron a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, un alumno tuvo un accidente y se cayó de un edificio. Y en el transcurso de ese año, 3 más perdieron la vida y pues no es tan común que tanta gente pierda la vida o se lance en esa escuela, ¿no? Es una escuela muy cara para que pasen tantos accidentes. Fue ahí que empecé a tener la sospecha de que algo más estaba pasando y que quizá lo que tenía no eran sueños. Bueno, pasaron los meses, yo me trataba de tranquilizar. En una ocasión me invitaron a una fiesta y bueno, estaban consumiendo una cosita. Yo nunca había tomado esa hierbita ni nada por el estilo, ni consumía que bebiera o algo así, pero cuando la consumí algo me pasó, me empecé a tener como recuerdos de que lo mismo de los sueños que yo veía a esta gente, que estaba haciendo estos rituales, que lastimaban a personas de la escuela, y empecé a tener mucha ansiedad, mucho miedo, me empecé a sentir muy mal y me tuvieron que llevar al hospital. Dijeron que era por haber consumido esto. Bueno, posteriormente me ingresaron a un hospital pues psiquiátrico donde bueno, me hicieron vivir una pesadilla también por los malos tratos y lo que decían que era mi mente la que o sea, me estaba fallando, ¿no? Que nada de eso era real, pero lo que no entiendo es que si no era real, si solo eran sueños, si solo eran visiones, entonces ¿por qué tantas personas se habían quitado la vida en esa escuela? No sé, decían que era por la presión, sí había presión, pero yo estoy seguro que algo más había pasado ahí. Bueno, una vez que salí del hospital, pues traté de hacer mi vida. Ya no regresé a esa escuela. He tenido muchos problemas para continuar y podrán decir, bueno, pues solo son sueños, pero aún tengo marcas y es una de esas marcas, pues sí me da mucho que pensar que haya sido algo real. Esa escuela es conocida porque, les digo, es donde ha habido más personas que han perdido la vida.